Nadie debía ver esta grabación. Fue encontrada en una cámara subterránea sellada bajo las ruinas de Kaman, en el centro de Turquía. Los arqueólogos dijeron que era solo piedra y polvo, hasta que la tierra vibró como si algo despertara debajo. En la pantalla, una luz azul parpadea. La cámara tiembla. Alguien grita. Dicen que fue un error, que las imágenes son falsas. Pero, ¿cómo explicas una máquina hecha con materiales que no existen en la tabla periódica? ¿Y si los astronautas no fueron los primeros en tocar tecnología no humana? El sonido que escucharás fue registrado solo una vez más, en 1969, cuando la señal del Apolo 11 se cortó por exactamente 2 minutos y 23 segundos. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. El silencio posterior al estallido era imposible de describir. El aire olía a metal y piedra quemada. Elías y Leila apenas podían respirar mientras la cámara aún grababa, mostrando destellos azulados en la oscuridad. En el suelo, la máquina seguía vibrando como si tuviera un pulso. De repente, los relojes de ambos se detuvieron al mismo segundo. Ni el viento, ni los insectos, ni el sonido de la arena moviéndose. Nada. Solo ese zumbido. Fue entonces cuando una voz en el transmisor del equipo rompió el silencio, murmurando en un idioma que ninguno de los dos conocía. Leila alzó la vista y por un instante creyó ver figuras humanas entre las sombras. Pero cuando Elías giró la cámara, no había nadie. Solo la máquina girando lentamente, como si respirara. Esa noche, mientras las autoridades turcas sellaban la zona, el profesor Kaya observaba la grabación cuadro por cuadro en su oficina. Había visto algo similar una vez, en un archivo prohibido del Ministerio de Cultura. Las mismas inscripciones, la misma vibración. ¡Pam! Sacó una carpeta amarillenta con sellos oficiales y escribió sobre ella. Kaman, proyecto reactivado. Sabía que no debía involucrarse, pero algo en su interior lo empujaba a hacerlo. Cuando ajustó el contraste del video, notó un símbolo oculto en el metal, una espiral dentro de un círculo. Lo había visto antes, en una tablilla sumeria que hablaba de máquinas que despiertan al final del ciclo solar. El anciano tembló. Afuera, los perros comenzaron a ladrar como si algo invisible pasara por la calle. Mientras tanto, en una base subterránea a kilómetros del sitio, una mujer con auriculares negros observaba el mismo video en tiempo real. Era la agente Collins. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos reflejaban un leve destello de miedo. La transmisión estaba codificada, pero su equipo había detectado una señal idéntica en 3 lugares del planeta en los últimos 30 años: Egipto, Bolivia y la Antártida. Todos los casos terminaron en silencio. Collins tomó su teléfono y marcó un número sin identificación. «Ha comenzado otra vez», dijo. Del otro lado, una voz grave respondió: «Entonces eliminen a los testigos». Collins cerró los ojos por un instante. Respiró profundo y dio la orden. Elías despertó sobresaltado en su tienda de campaña, empapado en sudor. Afuera, el viento soplaba fuerte y el cielo parecía girar más rápido de lo normal. Buscó su cuaderno y encontró símbolos que no recordaba haber escrito: círculos, números imposibles, trazos sin sentido aparente. Leila dormía profundamente, pero su respiración era irregular, como si soñara con algo que no quería ver. De pronto, un sonido metálico retumbó desde la cueva. No era eco, era un llamado. Tomó su linterna y bajó solo. Cada paso resonaba como si el suelo mismo lo guiara hacia el centro. Cuando llegó, la máquina estaba en silencio, y en la arena frente a ella, alguien o algo
había escrito una frase en un idioma que no era humano. Al amanecer, todo el sitio arqueológico fue rodeado por militares. Nadie podía entrar ni salir. Los registros de la excavación fueron confiscados y los trabajadores obligados a firmar acuerdos de silencio. Elías y Leila fueron separados. Ella fue interrogada durante horas por oficiales que decían pertenecer al Ministerio de Cultura, pero sus insignias no correspondían a ningún organismo real. En una carpa blindada, un oficial extranjero, de acento británico, exigía saber dónde estaba el núcleo del artefacto. Nadie entendía de qué hablaba. Elías solo alcanzó a ver cómo la máquina era levantada en una caja metálica y llevada en helicóptero hacia el norte. La tierra volvió a temblar cuando despegó, y por un instante todos los aparatos eléctricos del campamento se apagaron al mismo tiempo. Horas después, en un laboratorio improvisado en Ankara, un grupo de científicos observaba la máquina bajo cámaras de alta frecuencia. El metal no respondía a ningún análisis conocido. Cuando aplicaron calor, la temperatura del laboratorio descendió. Cuando la acercaron a imanes, giró sobre su eje sin tocar el suelo. Elías, traído en secreto por el profesor Kaya, observaba en silencio. «Esto no fue hecho por humanos», susurró Kaya. Los demás lo miraron incrédulos, pero nadie pudo refutarlo. En la superficie del artefacto comenzó a aparecer una nueva línea de símbolos, como si alguien los escribiera desde adentro. Leila, aún débil, solo alcanzó a decir: «¿Está comunicándose?». Esa noche, el profesor Kaya revisó documentos clasificados en su despacho. Los archivos hablaban de un proyecto de Rinkuyu iniciado en 1947, cuando un objeto fue hallado bajo la antigua ciudad subterránea del mismo nombre. El informe mencionaba una energía idéntica a la de la máquina de Kaman, y lo más perturbador, el documento final estaba firmado por un agente estadounidense desaparecido en 1952. Con las mismas iniciales que la actual, agente Collins. Kaya encendió su grabadora y dijo: «El ciclo ha comenzado otra vez». Afuera, los postes de luz parpadearon. Dentro, el metal de su escritorio vibró como si respondiera a algo. En otro punto del país, la agente Collins observaba las transmisiones de radar. 3 señales idénticas habían aparecido en distintos lugares del planeta. La primera en Turquía, la segunda en un punto remoto del mar de Weddell. La tercera en el desierto de Atacama. Ordenó silencio total y contactó a su unidad. ¿No deben coincidir? Si lo hacen, se reactivará el enlace. Un joven técnico la miró confundido. ¿Qué enlace? Collins no respondió. En sus ojos se reflejaba miedo, y en su mano temblaba un documento con una fecha: 1969, la misma del apagón del Apolo 11. Esa misma noche, Elías y Leila escaparon del laboratorio con ayuda del profesor Kaya. Las carreteras estaban vigiladas, así que tomaron rutas secundarias hacia las montañas de Capadocia. El artefacto se mantenía oculto dentro de una caja cubierta de plomo, pero aún vibraba débilmente. En el silencio del vehículo, Leila preguntó: «¿Y si esto no es una máquina, sino un transmisor?». Elías no respondió. Kaya cerró los ojos y susurró: «Si es un transmisor, entonces alguien ya sabe que lo encendimos». En ese momento, el motor del jeep se apagó sin razón alguna, y el aire se llenó de un zumbido lejano que provenía del cielo. El amanecer nunca llegó. En las montañas de Capadocia, el cielo permanecía en un tono gris metálico, sin rastro de sol ni estrellas. Elías encendió su reloj. Marcaba las 4:17 am,
pero había estado así por horas. Leila revisó su teléfono. La fecha mostraba 00. Nadie habló durante minutos. El profesor Kaya, pálido, dijo que el tiempo alrededor del artefacto estaba plegado, como si el mundo entero respirara más lento. Cuando abrieron la caja, la máquina flotaba apenas unos centímetros sobre la base, girando en silencio. En su superficie aparecían símbolos que se movían solos, reacomodándose, como si intentaran formar palabras humanas. De pronto, una de las lámparas se fundió y la oscuridad se dobló hacia ellos. Horas después, si es que aún existía el tiempo, Elías comenzó a notar algo inquietante. Las sombras se movían en dirección contraria al sol inexistente. Cada palabra que pronunciaban tardaba unos segundos en resonar, como si el aire grabara el eco antes de liberarlo. Kaya intentó registrar el fenómeno con su cámara, pero el video mostraba imágenes de ellos mismos en posiciones que aún no habían tomado. Leila se miró en el espejo retrovisor del Jeep. Por un instante, su reflejo parpadeó como si fuera otra persona. «No estamos en el mismo día», dijo Elías con voz temblorosa. Nadie se atrevió a responder. En el fondo, sabían que quizás tampoco estaban en el mismo mundo. La máquina comenzó a emitir un zumbido rítmico, como un corazón mecánico. Leila colocó un sensor cerca del núcleo y el monitor mostró un patrón que se repetía cada 23 segundos. Kaya, al observarlo, reconoció algo aterrador. La secuencia coincidía con una grabación astronómica de 1969, justo cuando la señal del Apolo 11 desapareció. «Está repitiendo el mismo pulso», murmuró. Elías revisó las notas de su cuaderno y descubrió que había escrito la misma secuencia una noche antes, sin recordarlo. No está repitiendo algo. Está respondiendo a alguien, dijo con un temblor en la voz. De fondo, una frecuencia casi inaudible comenzó a romper la calma, como si alguien susurrara desde dentro del metal. Esa noche, el tiempo dejó de tener sentido. Las llamas del fogón se movían al revés, y las gotas de agua que caían del techo ascendían hacia las rocas. Elías intentó registrar el fenómeno en video, pero el archivo mostraba una fecha futura, 9 de noviembre de 2025. 3:06 AM. Leila gritó que vio a alguien detrás de él. Cuando giraron, solo encontraron un segundo cuaderno, idéntico al de Elías, pero cubierto de polvo y con notas que describían exactamente lo que estaban viviendo. En la última página, escrita con su propia letra, había una frase: «No abras el artefacto. Ya lo hicimos». El silencio posterior fue tan denso que ninguno se atrevió a moverse. El amanecer volvió al fin, pero algo estaba mal. Las montañas parecían más viejas, erosionadas de forma distinta, y la carretera donde habían llegado ya no existía. Elías salió de la cueva, cubriéndose los ojos ante una luz rojiza imposible. En el horizonte se levantaban estructuras que no reconocía. Torres metálicas cubiertas de arena, como si fueran ruinas de una ciudad futura. Kaya, con voz quebrada, dijo: «No viajamos en el tiempo. El tiempo viajó a través de nosotros». La máquina comenzó a vibrar nuevamente, y las nubes sobre ellos se abrieron en espiral. Un sonido profundo, casi humano, resonó entre los valles, como si la tierra respondiera. Entre las montañas erosionadas, los tres encontraron una grieta enorme que descendía a una red de túneles cubiertos de símbolos. Las paredes estaban talladas con precisión milimétrica, como si hubieran sido creadas por láser. Leila,
Temblando, murmuró que aquello era más antiguo que cualquier civilización conocida. Al adentrarse, descubrieron columnas de piedra con rostros que no eran humanos, ojos demasiado grandes, cráneos alargados y bocas sin labios. Kaya grababa todo con manos temblorosas, repitiendo que los mismos rostros aparecían en mitos sumerios y pinturas egipcias ocultas. En el fondo del pasadizo, una cámara circular contenía un mural con la máquina en el centro, rodeada de figuras que parecían adorarlas. En la base del mural, una frase grabada en piedra. Ellos vinieron antes del tiempo. Mientras avanzaban, encontraron un sarcófago sellado con una capa de cristal transparente. Dentro yacía una figura humanoide de piel grisácea, perfectamente conservada. El cuerpo tenía una estructura ósea distinta, 6 dedos en cada mano y una forma de cráneo idéntica a las esculturas del mural. Leila se cubrió la boca al ver que el pecho del ser tenía un símbolo idéntico al del artefacto. Kaya se arrodilló, incapaz de respirar, y susurró: «Esto no es una tumba, es una advertencia». En ese momento, el cristal comenzó a agrietarse desde dentro, y una vibración profunda recorrió toda la cámara. Elías retrocedió mientras la máquina, aún dentro de la caja, emitía un pulso sincronizado con el corazón muerto de aquel ser. La vibración se intensificó hasta que una parte del muro se derrumbó, revelando una cámara más profunda. Dentro había cientos de estatuas metálicas con formas humanoides, todas mirando hacia un mismo punto central, un trono vacío. En el suelo, los símbolos se encendían al paso de sus linternas, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Kaya comprendió que aquello no era solo un templo, era una ciudad bajo tierra, una urbe perdida, construida con precisión imposible. «Los que hicieron esto no adoraban a dioses», dijo Elías en voz baja. «Eran los dioses». Entonces escucharon pasos detrás de ellos, aunque ninguno se movía. El eco se repetía, pero cada vez más cerca, hasta que una voz susurró su nombre. Entre las ruinas hallaron un pedestal con una pequeña placa metálica cubierta de polvo. Al limpiarla, descubrieron algo que heló su sangre. Estaba grabada con caracteres latinos no antiguos y llevaba una fecha: 2036. Nadie habló durante minutos. Elías observó el material: titanio industrial, imposible para una cultura prehistórica. Esto significa que alguien del futuro ya estuvo aquí, dijo Leila con voz quebrada. Kaya apretó su grabadora, incapaz de aceptar lo obvio. Afuera, la señal de sus radios volvió a activarse sola, emitiendo un código numérico que se repetía una y otra vez: 2036, 2036, 2036. Y en ese eco comprendieron que el descubrimiento no era sobre el pasado, sino sobre lo que estaba por venir. De regreso en la superficie, el cielo había cambiado otra vez. La luna parecía más grande, y la gravedad misma se sentía alterada. Elías observó los relojes. Todos avanzaban en direcciones distintas. La máquina comenzó a emitir pulsos cada vez más rápidos, y las ruinas bajo ellos vibraban, como si algo enorme despertara en las profundidades. Kaya gritó que la máquina no era un mensaje, sino una llave, y nosotros la acabamos de girar. En ese momento, una luz intensa emergió desde la grieta, proyectando una sombra gigantesca sobre las montañas. Una silueta alargada, imposible, cruzó el horizonte. Leila cayó de rodillas. Elías, con lágrimas en los ojos, comprendió que la humanidad no era la primera civilización, solo la última en repetir el mismo error. El ruido de los helicópteros rompió el silencio de las montañas. Focos de luz blanca rastreaban el terreno,
y las sombras de soldados descendiendo en cuerdas se proyectaban sobre las rocas. Elías y Leila corrían entre grietas, con el artefacto envuelto en un paño negro que palpitaba como si respirara. Kaya, exhausto, tropezó, pero Elías lo levantó de inmediato. Desde el cielo, una voz por altavoz ordenaba su rendición en varios idiomas. Leila miró hacia atrás y vio una figura femenina bajando de un helicóptero. La agente Collins. Sus ojos la encontraron por un instante y ambos comprendieron que no era una misión de recuperación, sino de eliminación. Ton tonto. Un zumbido profundo volvió a llenar el aire. La máquina en la mochila de Elías comenzó a brillar, respondiendo al peligro. Disparos. El eco retumbaba por los cañones mientras el polvo cubría todo. Leila empujó a Kaya hacia una grieta y se ocultaron entre rocas. Elías activó un dispositivo de frecuencia para confundir los sensores térmicos, pero la máquina empezó a emitir ondas que distorsionaban el aire. Los soldados se detenían, confundidos, incapaces de enfocar la vista. Collins ordenó avanzar, pero sus hombres comenzaron a disparar en direcciones opuestas, como si vieran enemigos que no existían. En ese instante, Elías se dio cuenta. La máquina no solo manipulaba el tiempo, también alteraba la percepción humana. Nos está mostrando lo que ellos vieron, gritó, y entre las luces deformadas del combate, figuras antiguas, translúcidas, se movían entre los vivos. En la confusión, lograron escapar hacia un túnel natural que conducía al interior de un valle. Elías sostenía la máquina con fuerza. Leila sangraba del brazo y Kaya apenas podía respirar. Nos rastrean por el pulso electromagnético, dijo. Intentaron envolver el artefacto en láminas metálicas, pero el brillo traspasaba cualquier material. Afuera, Collins observaba los radares. El punto luminoso se multiplicaba en 12 ubicaciones distintas, como si existieran copias del artefacto. Murmuró. En el fondo del túnel, los tres arqueólogos encontraron marcas frescas en la piedra, las mismas huellas de su jeep, pero cubiertas de polvo de siglos. «Ya estuvimos aquí», susurró Leila, «y nunca salimos». La agente Collins avanzó sola hacia el túnel, dejando atrás a sus hombres. Llevaba un dispositivo de contención que emitía una luz roja intermitente. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían la frecuencia del artefacto como si algo la guiara. Dentro del túnel, Elías la vio aparecer entre la neblina. «No entiendes lo que haces», gritó. Collins levantó el dispositivo. «Tampoco tú», respondió, y presionó el detonador. Una onda expansiva los lanzó contra las paredes. La máquina salió despedida al aire y se abrió en pleno vuelo. En su interior, un vacío absoluto comenzó a absorber la luz. Por un segundo, todos vieron un paisaje imposible, un océano suspendido sobre un cielo invertido. Luego, oscuridad total. Cuando despertaron, estaban fuera del túnel, bajo un cielo completamente negro. No había estrellas, ni luna, ni sonido alguno. Solo el zumbido de la máquina, ahora suspendida sobre el suelo, girando lentamente. Collins yacía inconsciente cerca, con su radio fundida por la energía. «Calla, de rodillas», murmuró. La llave se activó. Leila miró el horizonte y vio luces ascendiendo desde el suelo, no desde el cielo. Elías extendió la mano hacia la máquina, pero su reflejo en el metal no lo imitó. «Nos está separando», dijo con voz ahogada. Y cuando la tocó, el mundo se dividió en dos imágenes superpuestas, una donde seguían vivos y otra donde nunca habían existido. Las montañas ya no eran las mismas. Una línea luminosa cruzaba el horizonte,
como una aurora invertida. La máquina flotaba en el aire, girando lentamente, mientras del cielo descendían partículas de polvo metálico. Elías apenas podía mantenerse en pie. «Está transmitiendo algo», dijo Leila, ajustando un viejo receptor de frecuencia. En los altavoces comenzó a escucharse un pulso rítmico, interrumpido por intervalos exactos de silencio. Kaya lo reconoció al instante. Era el mismo patrón grabado por la NASA en 1969, durante el apagón del Apolo 11. Collins, aún aturdida, abrió los ojos y murmuró: «No es una señal, es una respuesta». En la distancia, las luces del cielo comenzaron a parpadear en sincronía con el artefacto. Leila grabó la señal y la comparó con registros antiguos. El espectrograma mostraba una estructura compleja, casi como un lenguaje. «No es aleatoria», explicó. «Está organizando algo». En ese momento, la computadora proyectó una imagen compuesta. Un mapa lunar con un punto brillante marcado en el cráter Tycho. Kaya no podía creerlo. «Nos está mostrando el origen de su llamada», dijo. Elías observó la pantalla y notó algo aún más inquietante. Junto al punto principal había una línea de coordenadas terrestres que señalaban directamente el lugar donde estaba. Era una comunicación bidireccional. La máquina no estaba buscando algo. Estaba sincronizándose con su reflejo, esperando que la otra mitad respondiera. A medianoche, la frecuencia cambió. Las ondas comenzaron a modularse en un patrón similar a una voz humana. Era un murmullo profundo, apenas inteligible, que parecía pronunciar nombres en distintos idiomas. Elías acercó un micrófono y la voz dijo algo que lo congeló. «Doctor Elías Ramírez, no sigas». Nadie se movió. El espectro sonoro mostraba pulsaciones que se asemejaban a latidos. «Es una inteligencia», murmuró Kaya, con la respiración cortada. Collins apuntó su arma al artefacto, pero la bala se desvió en el aire, como si el espacio mismo se hubiera torcido. «No quiere comunicarse», dijo Leila, con los ojos fijos en la máquina. «Quiere recordar quién la activó». El artefacto comenzó a elevarse lentamente, rodeado por un vórtice de luz azul. Desde la luna, una señal inversa respondió, visible como un destello plateado en el cielo. Las rocas vibraban bajo sus pies. Elías gritó que el campo gravitacional estaba alterándose. Kaya cayó de rodillas, incapaz de moverse. «Está abriendo un canal», murmuró Leila, sosteniendo sus instrumentos mientras la aguja del medidor giraba sin control. De pronto, todo se detuvo. La máquina flotaba inmóvil a varios metros de altura, y del interior surgió una figura translúcida, de forma humana, pero sin rostro. Los relojes se apagaron. El sonido desapareció, y en el silencio absoluto, la figura levantó la mano hacia Elías, como si lo reconociera. El contacto duró solo un instante, pero bastó para quebrar la realidad. Elías cayó inconsciente mientras imágenes fugaces atravesaban su mente. Ciudades flotando, mares invertidos, civilizaciones extinguidas por su propia curiosidad. Cuando despertó, la máquina había dejado de brillar. Leila lo observaba llorando, con el rostro iluminado por la débil luz del amanecer. «Se desconectó», dijo. Kaya añadió, «No, se apagó porque ya cumplió su propósito». Collins, aún atónita, recibió una transmisión en su auricular. La señal se originó en la luna, pero ahora proviene de la Tierra. Todos guardaron silencio. Sobre ellos, en el cielo, un nuevo punto azul comenzó a brillar. Era idéntico al artefacto, pero mucho más grande. El amanecer llegó sin ruido.
El cielo tenía un tono azulado que nunca antes habían visto, y el aire vibraba como si contuviera electricidad. Elías se incorporó lentamente. Todo parecía detenido, incluso el viento. A lo lejos, sobre las montañas, flotaba una estructura inmensa, idéntica a la máquina pero del tamaño de una ciudad. Miles de luces se movían dentro, como circuitos vivos. Leila lo miró sin poder hablar. «No es una nave», murmuró Kaya. «Es una réplica de la Tierra misma». En los monitores aún encendidos, la frecuencia mostraba un mensaje repetido en varios idiomas. Origen completado. Collins apuntó su arma hacia el artefacto, pero su mano tembló. Por primera vez, comprendió que no estaban enfrentando una tecnología, sino un espejo de su propia creación. La máquina más pequeña comenzó a emitir un haz de luz que conectó con la gigantesca estructura en el cielo. Entre ambas se formó una corriente de energía que dibujaba símbolos en el aire. Leila comprendió que era un lenguaje, una especie de transferencia de datos. «¿Nos está copiando?», susurró. Kaya observó horrorizado cómo los monitores mostraban líneas de ADN humano, estructuras moleculares y coordenadas planetarias. «Está guardando todo lo que somos». Collins trató de cortar la señal, pero el campo electromagnético la lanzó hacia atrás. Elías se acercó a la máquina y colocó su mano sobre ella. «Si no lo detenemos, completará la transferencia». Pero cuando sus dedos tocaron el metal, escuchó una voz dentro de su mente. «¡Ya lo hiciste!». Elías cayó de rodillas, con los ojos abiertos y la respiración cortada. La voz seguía hablando dentro de su cabeza, mostrándole imágenes de la Tierra miles de años atrás. Los mismos valles, las mismas montañas y las mismas máquinas enterradas. «Esto ya ocurrió», dijo con un hilo de voz. «Cada ciclo termina igual. La civilización crea la llave, la activa y desaparece». Kaya rompió a llorar. «Somos los herederos de nuestra propia extinción». Collins, con el rostro cubierto de polvo, murmuró: «Entonces, ¿qué somos nosotros?». La máquina respondió con una vibración profunda que hizo temblar la tierra. En la pantalla apareció una palabra final, escrita en múltiples alfabetos humanos: «Reinicio». El cielo se abrió como una grieta líquida. Desde la estructura flotante, un torrente de energía descendió hacia el suelo, expandiéndose como una ola silenciosa. Todo lo que tocaba se disolvía en luz. Las montañas, los vehículos, los cuerpos. Leila tomó la mano de Elías mientras la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Esto es el fin?», preguntó ella. «No», respondió él. «Es el principio». Kaya, antes de desaparecer, alcanzó a grabar su último mensaje: «Que la próxima humanidad recuerde que no fue la primera». Collins cerró los ojos. El sonido se transformó en un coro de frecuencias. Una melodía que parecía decir adiós y bienvenida al mismo tiempo. Luego solo quedó el resplandor azul envolviéndolo todo. Cuando todo terminó, no quedó nada. Solo un silencio perfecto sobre las ruinas de Turquía. Pero bajo la tierra, en el mismo punto donde todo comenzó, una nueva cámara se iluminó. Dentro, una máquina idéntica reposaba intacta, esperando ser descubierta. Una mano humana, joven, femenina, apartó el polvo del metal. Increíble. «Parece moderna», dijo una voz desconocida. La cámara giró, revelando a una nueva arqueóloga con el uniforme de una expedición del año 2139.
El símbolo de su pecho era el mismo que el símbolo en su cuaderno. Un círculo dentro de una espiral. Ella sonrió levemente y encendió la cámara. Inicio de registro, dijo. Descubrimiento en Kaman, Turquía. Y entonces la máquina volvió a respirar.